Buenas noches, bienvenidos a estas luces de la ciudad. Claro que donde hay luces también hay sombras, y hoy hablaremos de algunas de ellas. El paro no es la menor, tampoco el tercer hospital o el escándalo en Promálaga. En la tertulia estarán el director de la cadena SER, el director de Málaga Hoy, el subdirector de La Opinión y la profesora y analista Laura Teruel. En la entrevista, Enrique Salvo, con mucho que decir del metro, del que fue director, y también del año hidrológico que se inicia entre el terral y los malos datos. Nos faltará la opinión del capitán Ahab, con otro arponazo, y la mirada de Isabel Naranjo. Tantas luces, seguro que ponen algo de luz. Vamos a ello, pero antes, como cada semana, comenzamos con nuestro diccionario moral de la ciudad. Los trileros legendarios de aquel timo llamado trile o mosqueta, desde luego tenían una técnica muy depurada. ¿Ves la bolita?, te decían. ¿La ves? Sí, claro que la veías. Le seguías la pista, levantaban un cubilete y allí estaba. Otro cambio de manos. ¿La ves? Sí, la veías y ganabas confianza. ¿La ves? Pero de pronto ya no estaba allí. Ese era el éxito del timo, manejar los tiempos y la confianza. La comparación de la política con el trile o de los dirigentes políticos con los trileros es una aportación española a las ciencias políticas. Quizás nos falten obras monumentales de politólogos, pero para las metáforas somos insuperables. Y esta es una metáfora estupenda. En política hay verdaderos trileros, maestros en el arte de la confusión, haciéndote creer que estás viendo la realidad hasta que descubres que te han vuelto a tomar el pelo y solo era un engaño. El tercer hospital, que se arrastra desde hace más de 10 años, fue anunciado en primavera con todos los honores. La bolita. Pero la bolita se movió. De repente nos anuncian después que va a estudiarse un emplazamiento alternativo en Málaga Este. Ah, la bolita. Pero de pronto vocean que vuelve al Hospital Civil. Lo de Málaga Este era el engaño y todavía se anuncia ahora un centro de alta resolución que no se va a hacer. Otra vez crees estar viendo la bolita, mientras se retorna a un proyecto menor criticado por ellos mismos días atrás y además con metro, con lo que Moreno Bonilla tiene coartada para incumplir su promesa estelar en la campaña de metro al parque tecnológico. Oigan, todo esto es un timo, un gran timo, y ante nuestras narices, como siempre, aunque ahora cambien los timadores, el tenderete por la cuenta oficial de Facebook o de Twitter, a golpe de tweet, a golpe de like, pero el mismo viejo timo de siempre. ¿Qué tal, Enrique? Me alegra mucho verte. Yo ¿Qué también, tal? bienvenido. Una alegría, bien hallado. Bienvenido a nuestra barra libre. Pues aquí estamos. Siéntate. Sentamos. Bueno, ¿qué tal la vida? Pues- La vida después de la política. Pues existe y además es muchísimo más gratificante porque la vida política significa mucha intensidad y demasiada exposición. ¿Has vuelto a tu docencia en la universidad? Totalmente, me encanta. Realmente, vocacionalmente, desde hace 40 años que empecé. Lo otro lo tengo, pues, bueno, siempre me llamaban por aquello de la responsabilidad. Tienes que, delegado de obras públicas y transporte y urbanismo, por responsabilidad, por aquello de que entiendes de lo que es desarrollo sostenible. Al Ministerio de Fomento, por responsabilidad, y siempre por responsabilidad, hasta que llegó un momento en que dije, ya está bien, digo, es la hora de volver y, bueno, y ser productivo. ¿Has vuelto a tus helechos? He vuelto a mi helecho. Ahí ando con mis investigaciones dedicadas a mi helecho. Sigo siendo auditor de helechos, como me gusta decir. Bueno, vamos a remontarnos más que a los helechos, a los hechos. Sí, hay muchos. A los hechos de la vida política. Teníamos ganas de compartir contigo un Málaga. Sí. Siempre tenía yo ganas de compartir contigo un Málaga, pero hay un motivo inmediato para hacerlo, ¿no? Y es el metro. Ajá. El metro vuelve a la polémica política. Tú fuiste director del metro durante algunos años y no precisamente fáciles. Te tocó aquellos problemas de financiación con la interrupción de la obra y, en fin, fueron duros y... Muy duro, muy duro.
Fue un periodo, bueno, para mí de las 10 vidas que he tenido en diferentes sitios, desde luego después de la docencia y la universidad ha sido el metro, ¿no? Disfruté porque además suponía un reto el llegar, el famoso 11 del 11 de 2011, llegar a ponerlo en marcha. Se retrasó unos meses, pero se puso en marcha y fue gracias a que hubo, entre comillas, una conspiración de 3.000 trabajadores que había entonces, era la obra pública con más trabajadores en España y oye, se consiguió avanzar una barbaridad. Claro, había cosas que yo no logré entender, ¿no? Es decir, ese tramo del Callejón del Perchet, que 3 años antes dije que en febrero, que sé que terminaría en un año, y bueno, casi todavía dura, ¿no? Y bueno, luego hubo ese problema de financiación, yo creo que se podría haber resuelto en su momento fácilmente, y desde luego yo siempre me hubiese quedado delante de Hacienda. Yo no hubiese atravesado el río. Creo que el río es más ese espíritu de querer hacer algo difícil, ¿no? y llegar, pero no me termino de imaginar esa estación, cómo va a ir, en pleno centro. Ayer, sin ir más lejos, a las 8 de la noche, el metro iba lleno de estudiantes, pero iba también lleno de personas que iban al baloncesto. Y bueno, yo me imaginaba en la parada de Atarazanas, de golpe una feria, una Semana Santa, y la verdad es que no lo veo, ¿no? Yo me hubiese quedado antes y hubiese tirado ya que por fin parece que todo el mundo se da cuenta que lo importante es llegar al Hospital Civil y a Ciudad Jardín y que tiene que ir soterrado, y cuando lo decíamos a poco más me mataban, ¿no? Algunos, ¿no? Otros porque decía que al parque tecnológico no se puede llegar mediante ese modo de transporte también. Ahora pues terminan dando la razón a lo que es razonable. Supongo que cuando ahora has visto al ayuntamiento tener ese trato tan exquisito con la Junta de Andalucía y no entrar con que si se retrasaba o no se retrasaba, si en las ferias seguían o no seguían las zanjas, si en la Semana Santa perturbaba o no perturbaba, dirías, ay, si yo hubiera disfrutado de una lealtad semejante. Bueno, tengo que reconocer una cosa. Yo tuve un interlocutor que dentro de ese acelerón fue una persona bueno, yo creo que impensable de la actitud que tuvo, tan positiva en decir, señores, esto no puede seguir así. Es decir, llevaban 5 años en carretera de Cádiz cortada por la obra del metro. Y entonces se llamaba Juan Ramón Casero, perdón, y falleció ya antes. Y sin embargo, Juan Ramón, desde el principio formamos un tándem casi secreto. Es decir, porque aquello nadie lo sabía, pero pusimos el rumbo en una... Él se adhirió a lo que era intentar que en noviembre de 2011 se acabara por fin en la línea 1 y 2. Y si no llega a ser por aquello, hubiese sido muy difícil. Yo siempre he reconocido a Juan Ramón Casero la tremenda importancia que tuvo, no solamente en ese proyecto, sino en otros proyectos, desde una labor callada y buscando siempre el consenso. Ahora que está tan de moda el intento de buscar consenso, creo que de alguna manera el paradigma de ese consenso fue Juan Ramón Casero. Se hizo con él muy bien. La verdad es que Casero es un hombre añorado en la política de Málaga. Digo, ahora que vemos una generación joven en la que seguramente descollarán algunos, ¿no? Pero la madurez de Juan Ramón, aquella visión ya escéptica y por otro lado muy comprensiva y tolerante, realmente lo convirtieron en un personaje muy apreciado a quienes nos tocó los años 90 y la primera década del siglo XXI estar cerca, ¿no? Y me parece un homenaje muy pertinente, y que lo hagas desde otras filas políticas, pues siempre hay una filosofía está muy bien. Extraordinaria, como tú bien has resumido, y creo que es un buen elemento de referencia para todos, ¿no? Es decir, que, oye, teníamos nuestras disputas en el pleno, pero bestiales. Es decir, allí teníamos una intensidad en donde, bueno, pues éramos, algunos decíamos que era como aquella película de Enemigo Mío, ¿no? Es decir, que al final le terminas cogiendo mucho cariño. Entonces, sí tuvimos momentos dialécticos, yo creo que bastante interesantes, y que, bueno, que es un personaje de referencia. Bueno, antes de que los espectadores digan, esta conversación está cogiendo el tono de abuelo cebolleta. Bueno, no, esperemos que no. Volvamos a lo que sin duda les preocupa a ellos y nos preocupa a todos, que es el metro, ¿no? Tú acabas de decir ya algo, ¿no? El Partido Popular insistió mucho en su promesa electoral de llevarlo al parque tecnológico, promesa que aparentemente
queda incumplida, o al menos queda pospuesta sine die, y en cambio ahora aquello que ellos cuestionaban más, digamos, más... en fin, no quiero utilizar un adjetivo que se ha comprometido, pero en todo caso, aquello que cuestionaban con mayor ardor, pues ahora se ha convertido en la línea prioritaria, llevarlo al hospital civil. Es verdad que siempre hubo la polémica de soterrado o en superficie. El metro, en cuanto al parque tecnológico, se hicieron todos los estudios y estaban ahí, y bueno, al alcalde se demostraron. Mire ustedes que, por una parte, lo que tenemos sí son muchos trabajadores, pero cuando hacemos una encuesta de dónde vivían, resultaba que vivían en Alhaurín, en El Rincón, en Campanilla, en Cártama. Es decir, eran los lugares donde vivían, es decir, que el interés por el metro era muy bajo. Por otra parte, nos encontramos que los que podrían salir salían masivamente, con lo cual llegaban a colmatar lo que sería un tren en hora punta, es decir, cuando estaban esperando en la universidad, en Ciudad de la Justicia, etcétera. Y lo que era más importante, es decir, desde ahí hasta, desde donde actualmente se queda, que es Andalucía Tech, hasta el Parque Tecnológico, tendría que haber 7 paradas intermedias, lo cual suponía un cuarto de hora de movilidad entre una estación y otra. Había algunas paradas muy interesantes desde un punto de vista tanto social como económico, que era concretamente llegar hasta el cementerio. Sí. Es decir, que es una necesidad que hay que abordar. Y luego habrá que esperar a los desarrollos urbanísticos intermedios, porque claro, ahí hay un vacío hasta llegar a Campanilla, pues importante, tendrá que llegar en el futuro, sin lugar a dudas. Pero lo que sí habrá que ir haciendo ya a nivel urbanístico es hacer las reservas de suelo para que luego no sean un impedimento, ya sean en superficie o soterrado. En el caso del Hospital Civil, se veía claro que debía de haber la línea 2, la que va por carretera de Cádiz, tenía que tener una continuidad para no enfrentarnos a lo que nos vamos a enfrentar ahora, de tener que entrar hacia la Alameda los trenes o quedarse allí. Entonces, lo natural era continuar, que fue mi defensa frente a la que entonces era consejera, y también de continuar en lo que era hacia calle Eugenio Gros y seguir adelante hasta Ciudad Jardín, como estaba planteado. ¿Dónde había problemas? Pues en algunas zonas que eran muy estrechas. Con la experiencia que ya teníamos en el equipo y que sigue teniendo el equipo de construir con muros pantallas, sabiendo que en esa zona había pocos restos arqueológicos, pues era fácil atravesar todo este circuito. No lo veíamos complicado. Sin embargo, ahí hubo un parón, hubo en un momento determinado una duda de si tirar por calle Santa Elena o si tirar por... que yo creo que no era lógico planteárselo. El futuro está por ahí, y el futuro también está ya para empezar a reservar suelo, porque si queremos un metropolitano, lo lógico es que empecemos ya a conectar, y de hecho el diseño que tiene el metro está preparado para ser un tren, es decir, que en determinadas zonas, tú lo visitaste conmigo, fuiste creo que de las primeras personas, la tercera o cuarta que vio andar el metro, y bueno, está preparado para salir en superficie y conseguir velocidades superiores a los 100 km por hora. Luego empecemos ya a pensar en conectar a Alhaurín de la Torre, lo que es Cártama, lo que es Rincón de la Victoria. Es decir, pensemos ya en esto, en no quedarnos exclusivamente aquí. La red pide más. Seguro que habrá quien esté viendo esto y en el área de Málaga Este, maltratada en muchas ocasiones, ¿no?, por el desarrollo de la ciudad, porque la ciudad crece fundamentalmente en la dirección contraria. Allí, que se supone que se le den, se bromea diciendo al este que le den, porque el este al final es a menudo una zona muy olvidada, pero es también una zona popular, no es solo una zona residencial, y mucha gente en El Palo, que es un barrio populoso y popular, seguro que está oyendo lo del Rincón de la Victoria y dice, si esa línea ya nos han dicho que no va a existir. Esa línea es complicada, y de hecho me ha tocado en 3 sitios tener que analizarla. Tanto en el metro como por otro lado en el Ministerio de Fomento, cuando planteábamos la red de cercanía en el área metropolitana de Málaga, y también dentro como secretario de Infraestructura en la Junta de Andalucía.
¿Esa línea es factible? Bueno, en principio económicamente ahí el problema que se plantea es primero un salto muy grande para ir en metro hasta, desde Malagueta, hasta dónde colocar la siguiente estación, que sería ya prácticamente en la entrada de Serrao de Calderón, ¿no? Es decir, que habría un trayecto muy largo en donde no habría parada intermedia, lo cual pues dificulta un poco la gestión del propio metro. Y por otra parte, la afluencia de población. Tú has dado en el quiz, hablemos de Pedregalejo, El Palo. Se llegó incluso a plantear una cercanía a media altura, es decir, atravesando por parte de los montes. El material es más o menos similar, son las grahuacas típicas del Maláguide, se pueden perforar con cierta facilidad, claro, para tunelar, y se pensó también en esa posibilidad para que quedara a media distancia de las poblaciones abajo y arriba. Yo creo que es factible, y es factible planteárselo. Lo que vuelvo a insistir en que es muy importante en este caso, algo que no hicimos en su momento. Ahí había un tren, estaba el tren que llegaba hasta Málaga y subía, un tren cremallera espectacular, como poco en Europa, que subía hasta el Boquete de Zafarraya. Sin embargo, eso que era propiedad de todos los españoles, porque era dominio público ferroviario, pues lo hemos perdido en su gran mayoría porque ha sido ocupado, ¿no? Esto hubiese sido ideal ahora mismo, reconstruir ese tren, hubiese sido económicamente muy rentable, y por otra parte pues nos encontraríamos con una fórmula de comunicación que evitaría los colapsos que antes comentábamos, ¿no? Es decir, que yo creo que es bastante importante, y igualmente me duele porque me tocó presentarlo 3 veces, Teo, el corredor, y en una ocasión contigo, bueno, me llevaste a un programa y tal, que era el corredor ferroviario de la Costa del Sol, ¿no? Todos los estudios decían que 100 millones de pasajeros hacían más que justificable el hecho, porque se convertía en el tramo ferroviario más intenso de toda España, ¿no? Bueno, este es otro de los asuntos que el Partido Popular llevó a bombo y platillo como en fin, en su crítica sobradamente justificada que la Junta de Andalucía no le diera prioridad, pero parece que ya se ha anunciado que no es una prioridad tampoco ahora. Eso duele porque normalmente cuando se han paralizado este tipo de proyectos ha sido, fíjate, ni siquiera por el Banco Europeo de Inversiones, que estaba dispuesto en su momento a invertir precisamente en esta línea porque la veía totalmente rentable y que se recuperaría en 25 años la inversión. Se veía que países como de lo que se llama los 6 Mediterráneos, ¿no? de la parte Argelia, Túnez, Marruecos, Italia, Francia, España, pues bueno, todos estaban de acuerdo en que había que empezar a conectar, porque la idea luego era atravesar el estrecho mediante un sistema que quedaba por definir y tal, pero esa era la idea. Entonces había interés por parte de todos. Lo que pasa es que normalmente en esto imperan al final la opinión del norte peninsular. Vamos a dejarlo ahí, pero sobre todo el norte pirenaico, desde un extremo hasta otro, ¿no? Y entonces decían que para priorizaremos España el atravesar los Pirineos, ¿no? Y usted, es más importante conectar, porque conectamos además 2 mundos que son esenciales, en donde hay ahora mismo una brecha tremenda, social, económica, cultural. Logremos unirlo, y el método de unirlo es precisamente a través de las infraestructuras. Bueno, yo creo que han quedado algunas ideas interesantes ahí formuladas, y estoy seguro de que, nos guste o no, estos debates van a continuar mucho tiempo en Málaga, como es característico con casi todos los debates. No me resisto también a preguntarte por otras infraestructuras que por tu especialidad académica, más que por tu trayectoria política, has tenido relación con él, ¿no? Comienza el año hidrológico en Málaga, comienza difícil, porque a pesar de la gota fría, que ha sido muy devastadora, eso ha equilibrado algo el Guadalhorce, pero la Axarquía particularmente está, digamos, en niveles inferiores, ¿no? Y por tanto con expectativas de futuro complicadas. Muy complicada, y hoy con la mala noticia que hemos tenido precisamente de los aranceles al aceite de oliva, pues más preocupante todavía. Bien. Estamos notando el cambio climático. Quien lo niegue, bueno, o se llama Trump o cosas similares, ¿no? Pero que lo estamos notando, y bien. Por una parte, estamos entrando en una curva de sequía extrema,
Entonces sí, hay lluvias torrenciales, esto va a ser lo normal, es decir, los desastres van a aparecer sobre todo en la parte del entorno de Alborán, lluvias intensas en grandes cantidades, y luego, por otra parte, las temperaturas cada vez más extremas. Cuando hacemos el balance de cómo será esto en el 2050, serán temperaturas similares a Tombuctú. Es decir, y eso significa también mucha pérdida por evaporación precisamente del agua, ¿no? El problema es grave y tenemos que empezar a tomar conciencia. Las ciudades sin árboles son infiernos y es una de las cosas que nos tiene que preocupar de forma llamativa. Y otra cosa fundamental, Diego, ¿sabes cuántos olivos hay plantados en Andalucía? 330 millones de olivos. El 60% en regadío, cuando es un árbol de secano, y lo tenemos puesto en regadío, iba a decir desperdiciando, utilizando una gran cantidad de agua que para el futuro va a ser esencial. Y además, en una zona que solemos llamar, decimos que es tropical, que es la costa tropical, pero usted no es costa tropical, tenemos una costa con buenas temperaturas, pero si fuera tropical llovería, y no llueve. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, estamos produciendo frutas tropicales, pero ¿a qué coste hídrico? Si le estamos consumiendo una enorme cantidad de agua en ello, y nos va a ser vital para el futuro. Es decir, que, fíjate, hay un detalle fantástico. Los metros lineales de piscina en la Costa del Sol son ya mucho más que los metros de litoral. Es decir, ya no somos sol y playa, no, somos sol y piscina. ¿Por qué? Porque algo que comentábamos hace unos años, estábamos los cuatro, estaba Salvador Moreno Peralta, estaba Juan López Colar, tú y yo, estábamos hablando del futuro de la costa, de una vez que se acabara la primera línea, ¿qué iba a pasar con la segunda? Pues bien, la primera línea es la primera que se está calentando más. Empezamos ya a tener en muchos sitios temperaturas similares a las de Orán y a las de Túnez. Y si alguien ha estado en agosto en Túnez o en Orán, sabrá lo que significa eso de fatiga física, etc. ¿Dónde se vive bien ahora mismo en la Costa del Sol? Pues en aquella segunda línea que decíamos, esa es maravillosa, Javí, Ojén, Istán, todos esos municipios tienen ahora mismo unas condiciones de calidad, de confort ambiental fantásticos. En mi desempeño como botánico, una de las cosas que he observado ha sido que donde vive mejor el ser humano es donde hay palmitos y donde hay arrayanes, arraijanales. La historia clásica dice que quien se carga un arraijanal tiene una maldición, y aquí parece que se ha cumplido, con lo que ha ocurrido en nuestro arraijanal, que era un sistema dunar extraordinario. Ahí es donde está la fortaleza ahora mismo de la Costa del Sol, y hace falta regularla, porque en su gran mayoría son suelos no urbanizables. Mantengámoslo y hagamos uso racional de ello. ¿Qué es lo que nos interesa hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo van a estar las infraestructuras? ¿Cómo se va a llegar a ellos? Todo eso es lo que hace falta reflexionar ahora mismo. De la autopista para el interior va a ser el gran futuro turístico, habitacional de nuestra costa. Y ya lo decíais, Salvador, Juan y tú en aquel programa. Yo te pregunto... Es decir, el cambio climático es incuestionable, ¿no? Otra cosa es que a corto plazo, ahora por ejemplo este veranillo de San Miguel, que ha venido combinado con un poniente, con un terralazo, para entendernos. Bueno. Estos sean cosas relativamente normales, que haga un arranque de octubre con altas temperaturas entra dentro de lo normal. A efectos de futuro, hay que hacer infraestructuras que nos permitan encarar. No es tanto pensar, oye, hace mucho más calor aquí ahora o menos, ¿no? Lo que tú, como tú muy bien decías, el cambio climático va a afectar también a los equilibrios hidrológicos. ¿Cómo es posible que 30 años después sigamos exactamente hablando del recrecimiento del pantano de la Concepción o de una eficiente conexión de cuencas para que ahora es Axarquía la que tiene problemas, se vea asistida por otras cuencas y en otras ocasiones será al revés, claro? Es increíble que, como bien dices, desde hace 30 años llevamos hablando del recrecimiento de la concesión en Istán, de la interconexión de cuencas,
Es verdad que las grandes guerras en el mundo siempre se han producido o bien por los lindes, por la frontera, y esto lo saben la gente del campo muy bien, o bien por el agua, ¿no? Y nadie quiere compartir el agua y la siente como suya. Es verdad que hacen falta infraestructuras grises, que es como se llaman, pero necesitamos sobre todo infraestructuras azules, que son aquellas que nos proveen de agua, y de infraestructuras verdes. Europa ya ha dicho, mire usted, aquí hay que empezar a hacer infraestructuras verdes, y de hecho pues han puesto ya en marcha un corredor que llega desde Helsinki hasta Grecia, de 30 kilómetros de ancho, con plantaciones arbóreas, para empezar de alguna manera a evitar la pérdida, como decíamos antes, por evapotranspiración de agua a la atmósfera. De esa manera garantizando también una serie de servicios ecosistémicos, pues como son absorción de CO2, que lo necesitamos, de oxígeno y de otras partículas en suspensión. Aquí son necesarias, y de hecho estamos trabajando en ello, en esas infraestructuras verdes. Necesitamos un corredor ecológico, verde, no solamente ya en lo que es la zona de Málaga, sino en lo que es todo el arco de Alborán, y no nos podemos olvidar de que a poco más de 50 kilómetros tenemos un montón de ciudadanos, somos ya cerca de 20 millones los que vivimos desde Orán hasta Cabo de Gata, y que van a querer también tener sus recursos garantizados. Y por otra parte, la mejor manera es creando esas infraestructuras verdes que le están dando la vuelta a las infraestructuras grises. Pues Enrique, ha sido un placer compartir el Málaga contigo, ratito de charla en nuestra barra libre. Bueno, la política perdió un técnico apreciable, la academia ha recuperado un académico interesante y además alguien que tiene suficiente perspectiva por haber estado en los dos planos para hablar con fundamento. Así que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y esperamos verte por aquí alguna que otra vez. Sabes que sí, porque además de darte las gracias, para mí es un honor siempre compartir un buen rato contigo, un Málaga virgen contigo y bueno, y hablando de todas estas cosas. Vuelvo a recordar, hace 20 años estábamos hablando de muchos de los temas que hemos tratado hoy aquí y ya adivinábamos un poco cómo iba a ser el futuro, y eso siempre enriquece. Hablar contigo enriquece. Bueno, yo te lo agradezco. Yo soy solo el que pregunta. ¿No? Dejémonos de cortesías. Muchísimas gracias, Enrique. No se vayan ustedes. Esto es solo un paso en el programa de esta noche. Enseguida continuamos. Bueno, pues comenzamos con la tertulia de la semana y lo hacemos con invitados habituales en esta mesa, invitados de lujo, como José María de Loma. Buenas noches. Buenas noches, José María. Compañía de lujo. Antonio Méndez me ha mirado cuando he dicho invitados de lujo, pero José María de Loma, subdirector de la Antonio. José Manuel Atencia, director de la cadena SER. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Antonio Méndez. Me enriquece mucho hablar contigo. Sí, me enriquece mucho, como tu invitado decía, nos enriquece a todos sentarnos a tu lado y absorber esos conocimientos que das en las entrevistas. Pues estamos encantados de que Antonio Méndez, que deberían de bajarle el sueldo en esta casa, venga aquí a enriquecerse y no a enriquecernos, que es para lo que se supone que se le paga. Laura Teruel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, habéis escuchado a nuestro invitado y más allá de las cortesías, porque Enrique Salvotierra ha sido siempre una persona de una enorme cortesía, de un gran despliegue de amabilidad, pero más allá de eso, ha sido una conversación interesante. El metro ha ocupado buena parte de ella, él fue director del metro y estos días está en titulares en la prensa de Málaga porque hay promesas incumplidas, promesas recuperadas, vinculadas al hospital. Yo os pediría que el hospital de momento lo dejemos y entremos en cuestión con el metro. Antonio. O con Enrique, ¿no? Que no deja de ser un personaje pues muy interesante para escucharlo, para aprender de todo lo que dice y para analizar que ha tenido, pues no sé cuántos años, ¿no?, al frente de cargos, y analizar esa trayectoria, porque, como comentaba en tu entrevista, durante 30 años se está hablando de lo mismo. Solo que él ha tenido en esos 30 años múltiples responsabilidades al frente de la Administración Autonómica Central,
solamente y casi exclusivamente en materia de infraestructura. Municipal, ¿no? fue 2 veces número 2. Número 2, correcto. Sobre todo en materia de infraestructura, ya estamos como estábamos hace 30 años, es decir, que alguna responsabilidad tendrá él también de que no hayamos avanzado o muy poquito, al margen del 11, del 1, del 11, del 11, del 11. Parece la campaña de la 11, esta de publicidad del 11 del 11. Pero, hombre, Antonio, no sé si decir que estamos igual, después de 30 años, se ajusta del todo a la realidad de Málaga. Bueno, estamos hablando del recrecimiento de las presas, estamos hablando de hacia dónde va, estamos hablando de qué pasa con el parque tecnológico, si al final los atascos o no. Estamos hablando de una serie de infraestructuras, estamos hablando de la gran olvidada, que es la costa oriental de Málaga, como si existiera nada más que Marbella y Fuengirola. Y lo demás, pues, en fin, sí, hemos avanzado, tenemos más carreteras y más infraestructura. Efectivamente es una exageración decir que estamos como antes, pero que las asignaturas pendientes graves e importantes siguen estando ahí. Sí, muy interesante escuchar a Enrique. Bueno, yo casi que me he quitado los 8 años, he vuelto como al 11, ¿no? Al año 11. Cómo desde las administraciones había estudios que demostraban la viabilidad de ciertos trazados del metro y del cercanía, que a día de hoy lo seguimos debatiendo igual. Es un poco el día de la marmota, ¿no? Él hablaba de que llevar el metro al PTA era inviable, a pesar de que a los que nos hubiera venido bien nos parecía muy importante, a los habitantes de aquella zona, porque es zona olvidada totalmente de Málaga, tú dices la periferia, pero esa parte de Málaga no existe para los planes públicos. Pero es cierto que el metro al PTA se hubiera colmatado en hora punta, un trayecto larguísimo de la universidad al PTA bastante poco rentable, salvo el cementerio y Campanilla. Pues sin embargo eso se estaba vendiendo en campaña hace un año y ya estaba totalmente descartado hace mucho, porque él ha demostrado que los trabajadores del metro del PTA no vienen de esa zona, no vienen de Málaga capital tanto como de los pueblos de la periferia, ¿no? Y sin embargo volvemos a debatir lo mismo. Yo voy a tomar que me he quitado 8 años de encima, por no decir que hemos perdido 8 años. Bueno, de las cosas sorprendentes estas últimas semanas ha sido la recuperación de un vídeo del presidente de la Junta de Andalucía en campaña electoral haciendo una promesa firme y absolutamente inequívoca de que el metro llegaría al PTA, que era un compromiso electoral inequívoco. Lo prometió, como tantas cosas, que cuando se está en el gobierno se ve la dificultad. Yo creo que el debate sobre el metro han querido zanjarlo un poco por decreto, ¿no? Con la entrevista del alcalde en Sevilla con el presidente de la Junta. Y bueno, han dicho que al civil y soterrado. Yo no estoy muy seguro de que eso sea una obra demasiado necesaria para Málaga. Yo creo que va a matar por 5 o 6 años a Eugenio Gros para cubrir un trayecto que se hace muy bien en autobús, que tampoco es tan largo para hacerlo a pie. Yo hubiera apostado más por el metro hacia el PTA, o incluso, quitándonos esos 8 años que decía Laura, se hablaba de llevar el metro al Palo, a la zona este. La línea 3 era era el 11 de la MT, llevarlo hacia allá, ¿no? No sé yo hasta qué punto llevar el metro hasta allí va a ser rentable, y sobre todo porque van a ser 10 años de obra. Sí, hay que comprarse un piso en el civil, una inversión magnífica. Sí, hospital y metro. Estamos mezclando cosas, ¿no? Porque el metro su vocación es metropolitana. Y los hospitales que tenemos no son hospitales para un barrio de la capital, sino son hospitales provinciales. El materno-infantil no es un hospital solo de la zona de la capital. El propio civil, el nuevo mega hospital, o como se quiera llamar, el hospital de 840 camas que hoy ha precisado el señor Elías Bendodo, pues es un hospital también a su vez para toda la provincia. Entonces, que alguien venga y pueda coger un transporte público desde fuera y enganche, pues no podemos pensar en que se va a desplazar desde Atarazanas a Eugenio Gros. Hay que pensar que pueden venir de Carretera de Cádiz, o que pueden venir de Alaurín de la Torre y parar y coger el metro. Es decir, que hay que tener una visión más amplia, ¿no? Efectivamente, pero por eso digo que a lo mejor desde Calle Hilera, desde el centro, una línea de metro soterrado hasta el civil, a lo mejor era más útil hacerla con vocación metropolitana, como tú dices, ¿no? Una vez descartado el tranvía, no sé qué miedo hay a un tranvía ligero tampoco, que lo tienen las ciudades europeas modernas. ¿Qué miedo había a un tranvía en superficie? Ese es el problema. Salvador Moreno Peralta, que es
bueno, un arquitecto muy conocido en Málaga y bastante amigo nuestro, él dice, y se lo escucho y a mí me hace mucha gracia y lo utilizo, es que no hay que discutir las cosas que se pueden medir o pesar, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en el metro, y Antonio ha dicho algo de eso, yo siempre lo que he visto desde su inicio es que no hablamos de lo que se puede medir y pesar, que sería, quiero decir, técnicamente un metro, para el sitio donde vaya, lo que tiene que tener un buen estudio de viabilidad, ver la frecuencia que podría tener, el número de personas que lo iban a utilizar y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Bueno, aquí se toman decisiones políticas, pero que no van acompasadas muchas veces con las de esas. También entiendo que haya operaciones que pueden tener un interés ciudadano que no tenga que ir sumado a números. Pero lo que no puede, esta ciudad, por hacer un poco recuerdo que estaba Enrique Salvo, se convirtió en una ciudad donde nosotros, las asociaciones de vecinos y todo el mundo, nos convertimos en ingenieros de puertos y caminos y sabíamos si era mejor hacer las cosas con muro pantalla o con una tuneladora, ¿no? La tuneladora, quiero recordar, que era de derechas y el muro pantalla era de izquierda, ¿no? Lo defendía las asociaciones de un sitio y de otro. Es un debate técnico donde hemos convertido a la sociedad a partir de argumentos que no tenemos y de informes que no sabemos, y a lo mejor el debate esencial en el que sí podía participar la ciudad es si queríamos en una ciudad de 340 días de sol al año pues un tranvía en superficie que costaba menos y ese debate nunca lo tuvimos, y tuvimos el debate de las tuneladoras y los muros pantalla. Fue una cosa sorprendente. Teo, sí. Si nos ajustamos, el tranvía en superficie que iba a ir al civil costaba del orden de 40 millones. Los datos que ha dado hoy el consejero de Presidencia, Leo Bendodo, sobre el trayecto proyectado del metro, y estamos hablando sin anteproyectos, sin nada, en fin, de cero, son 150 millones de euros. Si le sumamos a lo que cuesta el Hospital Civil, que está en torno, me parece... 400. Pues los presupuestos globales de toda Andalucía, es decir, o el PP se ha propuesto sacar al resto de partidos en las próximas elecciones durante que nadie compita nada más que ellos, o si no, el resto de Andalucía, ¿qué van a decir? Y todo eso bajando impuestos. Sí. Pero bueno, no entremos en la bajada de impuestos, sino en algo interesante que decía José Manuel Atencia, que citando a Salvador Moreno, que es aquello que se puede pesar y medir, no se debe debatir, no debería ser objeto de palabrería estéril. Lo cierto es que quienes midieron y pensaron el metro antes de que se hicieran, recomendaron no hacer un metro en Málaga. Recomendaron que el perfil de la ciudad de Málaga, su dimensión, su población y su movilidad no requerían un metro, que el impacto de mejora en la movilidad iba a ser del 3%, que el precio del billete tendría una subvención pública muy costosa, y la tiene de hecho, y que todo eso se podía invertir en otro esquema de movilidad. Pero lo cierto es que políticamente esta tenía que ser una ciudad con metro, no iba a ser menos que Sevilla, etcétera. Y me parece que ahora, recordando aquello... Es que hay que recordar, hoy hay que recordar varias cosas. Yo cuando esta mañana me tomaba el café y leía la prensa local, hay quien ha vendido la reunión del alcalde en Sevilla como una novedad. Málaga tendrá el tercer hospital y el metro llegará al civil. Y yo digo, pero esto ya me suena a mí de hace 5 años que el alcalde firmó esto ya. Sí. Entonces, claro, dice, nos están vendiendo algo que ya se había acordado, con la diferencia de que el metro era antes tranvía en superficie con un coste 1/3 al actual, como si fuera un logro del alcalde ahora con el gobierno ahora, del PP. Cuando en realidad una marcha atrás. Es una marcha atrás. El día 1 el alcalde dijo que quería 2 hospitales. Y el viaje nos cambia todo, ¿no? El viaje interior, el viaje a Sevilla, no digamos. Sale de la reunión con el presidente y dice, 1, en el civil. Hemos vuelto a vender como algo nuevo lo que se había acordado de infraestructura hace 5 años. Pero no solo que se ha acordado, es que se ha firmado. Y a raíz de eso hay unas empresas que tienen un contrato. Y a raíz de eso hay una inversión comprometida de la Unión Europea que también va reflejado. Es que, quiero decir, eso es lo que estaba firmado. Es y muy serio económicamente. Esta es una de las preguntas interesantes, José Manuel, más allá del impacto real en la movilidad, que a estas alturas ya solo produce melancolía. ¿Se está haciendo al servicio de la concesionaria o se está haciendo al servicio de la ciudad? Pues es una buena pregunta, Teo, pero yo no tengo una buena respuesta para ella. Bueno, hay una cosa que está claro.
a lo mejor se hacen las cosas en moro de la concesionaria, pues también tendría sus razones, ¿no? Porque una concesionaria que se presenta a un proyecto donde era una línea de metro hasta la Malagueta, cruzaba el centro, otra línea de metro para allá, y al final le cambian todo, bueno, y le aseguran que van a tener X millones de usuarios, y de pronto el que está al civil también se lo quitan, y le dicen otro al PTA. Es que la verdad es que las empresas, si no tuvieran los miedos que tiene la empresa cuando contratan con la administración pública, era para haberle metido 14 querellas a la Junta de Andalucía y haberle sacado todo el gobierno por delante, ¿no? De todas formas, Laura ha dicho una cosa que es interesante. Quiero decir, podemos llevar 3, 4 años donde el debate del metro se ha centrado esencialmente en el soterramiento del civil, y plantear el PTA. O sea que... Eso lo plantearon unos vecinos, José Manuel. Ese es el problema. Unos vecinos de allí decidieron que el metro civil no, el metro al PTA. Y los políticos han ido detrás, y hasta el propio candidato, que ahora es el presidente del gobierno, va y anuncia y dice, no, hay que llevar el metro al PTA. ¿De dónde salió ese historia? El presidente de la Junta, los partidos, los dos, el PP en su día y el PSOE también planteó en su día el PTA. Y resulta que desde el minuto cero se tiene un informe de que no es rentable ir al PTA porque no tiene suficiencia. Bueno, es que yo me parece que estamos hablando de la infraestructura más costosa que se haya hecho en Málaga en muchísimo tiempo y de la que se va a hacer en mucho tiempo. Hombre, yo creo que, los políticos deberían ser un poco más serios con unas obras de estas características que tienen levantar la ciudad de punta a punta en muchos tramos, muchos daños colaterales de vecinos, y tiene muchos daños colaterales, y que es un buen proyecto. Perdona, más que digo una cosa. A mi juicio, muchas veces hablamos del metro y hablamos del tranvía y cosas de esas bajo una óptica. Esto es una decisión política de ciudad. A mí, cuando se me plantea decir, no, es que por ahí no puede ir porque quitamos coches, es que de eso se trata. Es que se trata de hacer un servicio público que evite que lleves el coche. Y si yo como ciudadano quiero llevar el coche y tengo molestias, pues es un problema, porque yo he decidido llevar el coche a un sitio donde me están dando un servicio público que ahorra carburante y que ahorra muchas cosas. Cuando medimos el coste que tiene que pagar la administración, pues es muy importante, pero a lo mejor es todavía mayor el coste que tiene que pagar la sociedad por tener miles de coches circulando por una calle eternamente, echando humo y haciendo cosas de estas. Esas son decisiones también políticas, ¿no? En este caso el problema no era la circulación de los coches, sino eran los aparcamientos que se perdían. Pues sería más barato hacer un buen aparcamiento en la zona y el tranvía que soterrarlo entero. Es que... Bueno, os propongo algo. Es verdad que esa reunión del alcalde con el presidente de la Junta se prestan muchas aristas. Detrás de los gestos políticamente de uno y otro, en cualquier caso había muchas viejas promesas pendientes que han terminado en el titular consabido de tercer hospital en el civil, con metro soterrado hasta allí. Yo les propongo algo antes, y os propongo algo a vosotros, antes de continuar con la tertulia, detenernos a escuchar el arponazo del capitán Ahab, que suele acertar con sus arponazos. ¿Se acuerdan de la promesa de la Junta de que el metro llegara al PTA? Esa obra que Juanma Moreno, el presidente sonriente, calificaba en campaña de sencilla y barata, pues esta semana hemos sabido que no se va a hacer. ¿Se acuerdan de la promesa del tercer hospital en Málaga? Pues sigue paralizado el proyecto. ¿Y de aquello de aumentar el número de camas en los hospitales de Málaga en verano? Pues nada. ¿Se acuerdan del tren litoral? Pues tampoco lo van a hacer. ¿Se acuerdan de la bajada masiva de impuestos? Sin noticias tampoco. Todas estas promesas han quedado ya encuadradas en lo que el otro día en esta misma cadena el presidente sonriente llamaba frases de campaña, que vino a explicar que son frases muy amplias con mucha hipérbole, es decir, en nuestro lenguaje, mentiras cochinas, pero mentiras que se han convertido no ya en una costumbre, sino en la propia norma de actuación en política. Y así Sánchez nos dice que lo último que querían eran elecciones, o que la monarquía representa muy bien los valores republicanos, o el alcalde de Madrid que aumenta el tráfico de coches para estar a la cabeza en la lucha contra la contaminación, o Bendodo, que dice que después de la bajada masiva de impuestos ha aumentado la recaudación. Ya saben, después. Y así un sinfín más de frases de campaña, con las que no merece la pena aburrirle porque ya no hacen ni puñetera gracia. Pero hay que aguantarse,
porque en política se supone que tenemos que asumir aquello que decía Chirac: las promesas electorales solo comprometen a quienes se las creen. Pero ese quizás sea el mayor gol de los muchísimos que nos han colado. Oigan, las promesas lo que comprometen a la democracia, que ya va algo maltrecha. Si no podemos creer en lo que dicen, ¿con qué criterio decidimos a quién votar? Y si tenemos que votar sin ningún criterio, ¿en qué queda esto de la democracia? No queda más que en una partida amañada de tahúres. Y como dicen en el póker, amigo, si en una partida no descubres quién es el primo, es que el primo eres tú. Bueno, pues ya lo habéis oído, mejorad eso. Hace falta más ballenas. O más arpones. O más arpones. Sí, sí. Bueno, el tren litoral, por cierto, se lo podemos atribuir a la Junta de Andalucía, que fue quien hizo la promesa, pero quien ha incumplido en todo caso es el Gobierno central, los sucesivos gobiernos centrales. Digo, para no cargarle al Gobierno autonómico más allá. En esto de incumplir está todo muy globalizado. Está repartido. Sí. El otro día Juan Marín dijo en un almuerzo con los empresarios de Marbella que Málaga estaba ya suficientemente bien conectada y que el tren litoral no era ninguna prioridad. Creo que en eso estaba pensando el capitán Ahab cuando ha hecho ese arponazo. Eso me parece que no está bien asesorado. Muy propio de un consejero de turismo, ¿no? Por eso digo, muy propio, vamos, y además en Marbella. O sea, 40 años de clamor porque el tren llegue allí, ¿no? Desde Cánovas por lo menos. Y ahora no es necesario, hombre. Él se refería a que está bien conectada la provincia con el exterior, el AVE, el aeropuerto, pero también está la movilidad interna de los que vivimos aquí y de los muchos turistas. Y el cercanías es muy rentable, de Málaga a Fuengirola, prolongar hacia Marbella sería lo suyo. Bueno, hace un par de semanas aquí hablábamos del tercer hospital porque el delegado de salud había dicho que los terrenos del civil eran pequeños, aunque en primavera se había presentado ya el proyecto y se habían incluso puesto fechas para comenzar. En ese momento se interrumpe, dice que es necesaria una reflexión, que hay que desplazarse al norte de la Ronda, que hay que buscar un hospital no de 800 camas sino de 1000, y ha durado 2 semanas. Y hoy nos estamos felicitando, como decía antes Laura, por una noticia que ya teníamos. Hemos vuelto a la casilla de primavera. O sea, ya teníamos la noticia del tercer hospital, se nos habían anunciado las fechas y eso, hemos estado 3 semanas cambiando el hospital de sitio y hoy nos felicitamos todos nosotros, nuestros medios, con un gran titular, que tenemos el hospital donde estaba hace ya un montón de tiempo. O sea, en ningún sitio. Y va a tener metro. Pero yo creo que el metro que ya iba a tener, sí. Por otra parte. O sea, sí, celebrando pero el hospital va a tener metro o el metro va a tener un hospital para hacerlo más rentable. No, a la vez se van a inaugurar el mismo día. Porque ya que se dan el viaje, se va a inaugurar las dos cosas al mismo día. Eso han dicho, que van a estar las dos cosas a la vez. El primer paciente llegará en metro. Lo mejor de la comparecencia, porque si no hay metro, no hay hospital. Y si no hay hospital, no hay metro. Si el primer paciente llegara en metro, puede que sea un muerto político. Pues, hombre, yo creo que más de uno está escondido hoy, ¿no? Porque después de lanzar el globo sonda de los terrenos de la zona este e intentar un poco caldear la crispación vecinal y que hay de lo mío, yo lo prefiero aquí, ahora tienen que dar marcha atrás y decir que lo que siempre se había acordado, lo que los estudios demuestran era lo mejor. Lo primero que ha habido aquí es solucionar la crisis de comunicación, creo yo, ¿no? O sea, el alcalde aprovecha para su viejo sueño de que Málaga crezca al norte de la Ronda, dice que el hospital tiene que ir allí, pero no renuncia al civil, dice que la delegada del gobierno también habla en un momento dado de que hay que estudiar otros terrenos que no sean el civil, luego dice que no, que en el civil hay una especie de caos, no se sabe quién quiere qué ni dónde, que es todo un mareo, que se va a desactivar la comisión de expertos, que bueno, y al final han dicho, esto hay que unificar el mensaje de una vez, y entonces ya por decreto, en el civil. Pero y es una partida muy arriesgada, porque hay que consignar dinero en los presupuestos 2020 ya, y tiene que empezar en esta legislatura. Yo sigo siendo muy escéptico, me parece. Van a cuadrar las cuentas, las cuentas se presentan en 2 meses. Bueno, el proyecto de presupuesto ha anunciado hoy Elías Bendodo que la semana que viene. Se aprueban en diciembre. Son 2 millones de euros simplemente para el anteproyecto. Son cuestiones simbólicas que van pasando de un año a otro y no pasa nada, ¿no? Pero yo si quieren jueguen en sus casas, si les entretiene, nosotros lo haremos aquí. ¿Cuántas veces vamos a hablar este año
de nuevas fechas y de nuevos proyectos y de nuevos planteamientos. Bueno, las fechas, gracias a tu invitado que ha sentado esa jurisprudencia, el señor Bendodo ha vuelto a decir que ya pasó lo del 11 o el 1 del 11 de 2011, que ya no se va a dar ninguna fecha más, con lo cual no hay problema. Podemos jugar con todas las fechas que queramos, que ellos no se van a mojar o a comprometer, ¿no? Pero yo no sé si pues tiene que iniciar la obra esta legislatura, el compromiso. Si sí, el origen... piedra. Bueno, si no se acorta, si se acorta la legislatura... Sí, claro. Pues Eso es como el mandato 8 años, pero después de nosotros. También puede formar parte de un clásico aquí, no solo aquí, pero aquí muy singularmente, de los proyectos con primera piedra que no llegan a conocer la segunda. Pero fíjate... El museo de las maquetas, ¿no? La maqueta que presentó María Jesús Montero del macrohospital con 200 millones de habitaciones y no sé qué, todos esos proyectos. Eso, si el hospital es por no repetirse uno, pero es un camelo que tiene 15 años por lo menos. Es un camino, pero que hay cosas prescindibles como lo de la maqueta, 12. pero el hospital se va a acabar haciendo. O sea, esto no ¿Tú es crees? una... Sí. No, porque avanzará tanto la medicina Hombre, que ya no se cuando en casa. en Málaga Ya, haya un yo millón la de ciencia habitantes ficción, la más y ciencia pasen ficción. 50 años, se hará. O sea, alguna vez se hará, impepinable. Pero que no se está haciendo, que llevan 15 años prometiéndolo y que dudo mucho de que antes de 10 años, cualquier gran infraestructura Hoy tiene 10 hablaban de años de 8 plazo. años, decían, que poco 10 años de parece. plazo. Pero desde luego sí, Y no sí. hay ni nada, no hay nada. Todavía no hay Luego, nada. si los vecinos de la zona este están enfadados y con cierta razón, porque efectivamente una línea que en el proyecto inicial del metro, en la Y, cuando se le dio a conocer a la ciudad, la línea 3, que llegaba hasta El Palo y cuyo objetivo, por otra parte, era metropolitano, alcanzar finalmente a Rincón de la Victoria, si esa línea 3 pasó al sueño de los justos o de los injustos, el hospital que la semana pasada o que hace 2 semanas iba a los terrenos de la zona este porque era importante también, puesto que todos los hospitales están en la zona oeste, no solo ven que no hay hospital en la zona este, sino que además les están contando un camelo muy importante sobre un centro de alta resolución en El Palo. Hoy han anunciado que van a ampliar ahora, desde que no sé, todo el dinero nos lo vamos a llevar aquí en esta provincia, ¿no? Pero fijaos también, a mi juicio, yo a veces pienso mal y una vez se acierta y otra no. Las influencias del alcalde. Digamos que tú siempre piensas mal. Sí, a veces acierta. Y a veces acierta. Las influencias del alcalde, porque el que sale a anunciar que, bueno, nos estamos pensando bien que si 800 camas igual con el crecimiento de la provincia, mejor 1000. Y claro, ya 1000 no entran en ese espacio que es muy discutible dónde van a hacer el hospital, por cierto. Ya no entra en ese espacio del Hospital Fide. Así que hemos planteado la zona este. ¿Eso a quién se le ocurre? ¿O quién puede estar detrás manejando esos hilos? Porque inmediatamente sale el alcalde y dice, sí, perfecto, por encima de la ronda. Y al día siguiente nosotros que picamos, como siempre, con hotel, guarderías y no sé qué, claro, y carreteras y autopistas y ya chalets, que es lo que quería hacer y lo que estaba previsto en el plan general. De pronto se monta todo el lío, y ahora damos marcha atrás corriendo, pero es que tenemos otro ejemplo curiosísimo que tiene menos importancia. El alcalde de Málaga lleva R con que el convento de la Trinidad tenía que haber sido el museo arqueológico de la provincia, que era una puesta en valor de ese barrio, también por cierto, del mismo barrio del que estamos hablando del metro, y que eso había que hacerlo. Renunció, dijo que no, vale, pero llega su nuevo gobierno, llega su gobierno andaluz y vuelve a sacar el tema. Son los propios consejeros, que parece que tienen un auténtico complejo, tanto el presidente como el propio Elías Bendodo, por lo que han sufrido al alcalde o porque se sienten de alguna manera un poco en deuda con él, que lanzan la idea. Pues sí, vamos a tener en el convento de la Trinidad, museo arqueológico. Llega el Ministerio de Cultura y dice, trayendo los fondos de la aduana, menos guasa, nada. Y entonces de pronto dice, bueno, pues los fondos arqueológicos que se hayan podido recoger en Andalucía en los últimos 30 años de obra, los llevamos ahí. Alcalde, ¿tienes tu museo arqueológico? Y el alcalde dice, pues sí, porque lo importante es que los alumnos aprendan arqueología y no sé qué. Cuidado con las cosas que estamos contando y que encima además las seguimos como si fuera serio. No es serio todo esto, ¿no? Bueno, No se lanzan esos globos alguna sonda. vez se hará algo, como yo cuando Además, pienso... El convento de la habrá que Trinidad, ver. el convento de la Trinidad es lo que fue en su primera concepción.
Eso ya ni me acuerdo. El Parque de los El Cuentos. Parque De de los todos Cuentos. los cuentos políticos. Y no ha perdido el cuento desde entonces. La historieta. El presidente recibirá a los alcaldes de otras ciudades y todas las provincias aprietan. Y antes que comentabais que Málaga no quería ser menos que Sevilla en cuanto al metro, claro, y Granada no quería ser menos que Málaga. Y si en Málaga no tiene mucho sentido un metro a veces, pues figurado en Granada, y que ha estado la ciudad levantada años y que Bueno, ya tiene un metro también. Pero en Pero Granada, ¿y qué van a decir en Granada? Metropolitano, que con la zona del exterior, y funciona muy bien y tiene mucho éxito, porque lo han hecho... Y sin metropolitano. miedo a hacerlo en superficie también, Eso, que no y sé sin por qué miedo, el miedo sí, de... sí, Bueno, pero es que el miedo a miedo, hacerlo el miedo se superficie. azuza, ¿no? Aquí cuando el metro en la zona del hospital y de la universidad ha tenido atropellado algún coche, se ha chupado, que habrán sido 3 veces en no sé cuántos años. Más de 3 veces, pero bueno... Pero bueno, ¿No todas las tenía- veces evidentemente cuánto- ha sido porque los conductores iban rápido, porque está ¿Y muy cuántos señalizado, accidentes de porque coche cuántos hay pasamos al por ahí a día y no diario. quitamos los Bueno, coches pero de eso la se le da un carretera? dramatismo, se le da un dramatismo y se quiere recordar para meter miedo cuando en todas las ciudades europeas que hay metro, bueno, tranvía, un transporte sostenible, cómodo, ágil, y una ciudad plana como Málaga sería Es una solución estupenda. es una cosa insólita. Se desacreditaba el tranvía como si fuera una cosa primitiva y de zonas subdesarrolladas, cuando realmente lo que están apostando las ciudades del futuro, las ciudades más ecológicas y más verdes, es por el tranvía en superficie con el menor impacto energético y pues, si es posible, incluso aprovechando las energías limpias. Pero hay algo añadido a esto que se hizo también en el primer estudio del metro en Málaga, no sé si os acordáis, y es que el metro está concebido como transporte para acortar los desplazamientos en ciudades cuya movilidad ya tiene una densidad complicada. El metro, bajar a una estación, esperar el tren y subirse, y volver a subir en esas escaleras que a menudo son realmente largas, y no digamos si esperas el ascensor, te suele llevar aproximadamente de 7 a 10 minutos. Con lo cual, si le sumas 2 tramos de 7 minutos a un viaje, le acabas de meter un cuarto de hora a un desplazamiento en metro. Oye, si de lo que se trataba era de hacer desplazamientos rápidos, Bueno, Del Carpena- la del superficie, Carpena- la del superficie Carpena tiene una al Viaria ventaja. son La superficie tiene 11 una ventaja. minutos, más o menos, a los que hay que añadir eso. Claro. O sea, te tiras más de media hora o media hora para cubrir un trayecto. no es que vaya todos los días, pero he ido 2 o 3 años seguidos a una ciudad de Austria que se llama Graz, porque tengo un familiar que vive allí. El centro está completamente sin tráfico y todo funciona con tranvía. Y una vez estaba subiendo al tranvía y pregunté, bueno, está el tranvía, pero también el metro. Y dice, sí, lo antiguo aquí es el metro, que se hizo hace mucho tiempo, y todas las conexiones nuevas que se han hecho es el tranvía. ¿Vale? Y todas las conexiones que te conectaba a esa ciudad con las zonas más nuevas y todo eso eran tranvía, y lo que iba era por el centro en metro, porque se hizo mucho antes que la ciudad se conectara. Todo lo nuevo era tranvía. Por situaros, en Graz me parece que nieva 6 meses al año y están en superficie, ¿no? Aquí no nieva nunca y tenemos sol, podemos pasear tranquilo de una estación sin tener que meternos. Claro, ese fue el acuerdo Para que cualquiera se de hizo. nosotros y cualquiera que nos escuche que está en Madrid, cuando ha vivido en Madrid o cuando vas a Madrid, rehuyes mucho a esas estaciones que te obligan a bajar 4 o 5 plantas de escalera, porque es una incomodidad. Y dice, yo me pasó la siguiente, que esa me acuerdo que no tenía tantas escaleras, ¿no? Claro. Estás en una ciudad, en Málaga es media circunferencia, nuestras distancias. Es que ese es el proyecto inicial Claro. de los primeros años 80, con Pedro Aparicio al frente, con Fernández Barrera, creo que estaba al frente de la gerencia de la empresa malagueña de transporte, de los propios autobuses, que es una cosa también vital. Es decir, tú en la propia ciudad dominas sus transportes, no como aquí, que compiten los dos, sino que lo que haces es una diversificación. Y el proyecto inicial era llevar el metro en superficie hasta El Palo y llevar el metro en superficie hasta la ciudad universitaria, hacia Teatinos. Era el proyecto que había. Es decir, que evidentemente vas a quitar carriles, vas en detrimento de coches. Pues sí, pues claro, esa es la apuestas Esa es la por pu- el transporte público esa en es una la ciudad apuesta moderna. por el Y en transporte está 2013, todo en la ciudad inventado. claro, y en moderna. 2013, a causa de la crisis, yo creo que el alcalde se replanteó la insistencia en hacerlo soterrado y entendió que económicamente y socialmente era viable hacerlo en superficie, pero parece que volvemos a ser ricos. Bueno, es que entonces era como si fuéramos una ciudad de segunda.
Y entonces aquí en Málaga, pues nos tachan Sí. porque en todos lados va soterrado y aquí nos quieren dar pues una cosa baratita porque nosotros no tenemos categoría. Había dos Ya cosas, está. había dos cosas. Oye, me Una vais a- esa, como el soterrado es el bueno y el caro y es el que tiene que ser para Málaga. Y después había un matiz que era, el alcalde entendía que lo malagueño era la MT y el metro era una cosa de la Junta, una cosa socialista, una cosa que iba a competir con la MT. Esa cortedad de mira también Sí, influye. pero eso ha pesado mucho, permitidme ¿no? que haga- Con ustedes, permitidme que eso que ha hagamos pesado un- enormemente. Recuperamos enseguida la conversación. Permitidme que haga un alto. Creo que ya han venido incluso los anunciantes a quejarse porque hemos prolongado la conversación más de la cuenta. Hacemos una pequeña, breve interrupción y enseguida retomamos la tertulia por donde nos hemos quedado. Bueno, continuamos con la tertulia. Había interrumpido bruscamente por tiempos la conversación. En cualquier caso, añado un dato a lo que tú decías, José María. El alcalde, que en estos vaivenes con la Junta Socialista hubiera encendido la antorcha, bueno, ha hecho unos parabienes de la, por fin, una Junta de Andalucía que escucha a los alcaldes y que es sensible a sus demandas. No sé si todos los alcaldes socialistas piensan lo mismo, por otra parte. Eso está en la tapa del libro. Si es de tu partido y tienes una reunión, vas a salir diciendo que eso es magnífico, la sintonía de un partido en el gobierno del mismo color político en el que yo estoy. Como era al contrario, al revés, también viene la tapa del libro. Podían llegar, cualquiera de nosotros ha escuchado al más de un dirigente malagueño en privado decir que llegaban a algún acuerdo de la Junta y le decían a lo mejor al presidente: tú no ahora voy a salir fuera y voy a decir que no hay muy regular porque yo no puedo salir ahí. Quiero decir, No sé si en algún estas son momento- las fórmulas de esta política que es así, ¿no? No sé si No va a en salir el algún alcalde momento diciendo que le han tratado fatal el Claro, presidente claro. de su partido en Andalucía. Pero en algún momento de esa entrevista se le pasaría por la cabeza al alcalde, este es el señor que vino a mi despacho a convencerme para que yo dejara la alcaldía, irme al Senado y pusiéramos a otra persona. O sea, esas rencillas políticas, el alcalde tiene muchas virtudes, una es la memoria, ¿no? No creo que la haya olvidado tan fácilmente. Magnífica. Se le ha quitado un arma clara, que es la confrontación. Ya el enemigo no gobierna en la Junta, ya ese discurso del agravio tiene que ser de menor tono. De todas maneras, el alcalde no va a defraudar. Yo hago apuesta que dentro de poco yo también dirá que hay que volver a estudiar si el hospital no estaría también Ay, bien no al tengo norte de la ninguna duda. ronda o que al segundo, totalmente. Como tú dices, hemos pasado de la confrontación, que era muy golosa, tenía mucha rentabilidad electoral, hemos pasado a la complacencia. Pero la complacencia sin titulares y sin Suavona. resultados Claro. no se mantiene. Es más, yo pienso que de la entrevista de ayer, que habría que mirar la escenografía, vento a Sevilla, dame la foto y todas estas cosas, el alcalde ni le interesaba el metro ni le interesaba el hospital. Con lo cual, ¿qué es lo que le interesaba al alcalde? No lo sé. El alcalde hace exactamente nada. Explícate, A ver, Antonio. Antonio. Explícate. Bueno, acá le interesa el hospital y el metro. Yo lo que creo que tú quieres decir que eso hay no otra tiene cosa. urgencia para ir expresamente Hay allí, otra ¿no? cosa, Pero que tiene que haber significar o la otra importancia. cosa. No tengo ninguna información. Estoy mera especulación. Es decir, es poco, para un periodista es poco, pero en fin, aquí el culpable nos mete de tertuliano y acabamos diciendo tonterías. El alcalde lleva insistiendo en las últimas semanas que después, y en eso habría que darle la razón, al menos en mi opinión, que después del hastío, el cansancio del metro, para hablar de otra línea del metro, bueno, habría que dar un descanso a la gente. Que no podemos hacer otra vez el metro, bueno, el metro, el PTA, bueno, sí, pero vamos a descansar de obra, vamos a tomar un respiro después de 12 años o 13 años de obras como llevamos con el tema del metro. Y de pronto, venga ya, hacemos la obra del metro al civil. Y sale abanderado. No me lo creo. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que el alcalde requiere de la Junta de Andalucía que realmente son proyectos de ciudad y donde demanda que tenga su respaldo, que tenga el apoyo que quiere? El auditorio. El auditorio es su gran demanda. Por ejemplo.
Entonces todo esto está muy bien. El hospital civil, yo lo quería en el este, mira, ahora ya en el este no, pues vamos aquí. El metro, pero soterrado, porque los vecinos, los 10 vecinos, los 20 vecinos que tengo allí con las pancartas, me vuelven otra vez, no, pues soterrado, bueno, y esto, bueno, 7, 8, 10 años. Pero ¿cuál es la historia? Yo Oye, creo... la gente que nos escuche, o que nos esté viendo ahora, y se pregunte, ¿y todo esto una vez y otra vez, con la matraquita, y los datos del paro vuelven a salir? ¿Y quién habla del paro? ¿Y quién habla de lo que hay detrás de esos datos de paro? Bueno, pero también llevamos muchísimo tiempo diciéndolo. Es verdad que hay una escenografía política con un montón de cosas y es verdad que están muy despegados de la realidad de la gente, ¿no? Y los datos del paro pues, vienen a demostrar lo que demuestran absolutamente siempre, que cuando en esta provincia termina la temporada turística, pues nos venimos a lo que tenemos. Quiero decirte, una tasa de paro absolutamente insoportable y un montón de familias, porque también hemos tenido esta semana otra vez los datos de Cáritas sobre la situación de pobreza en Andalucía, que debería de ser, o sea, esos datos, que nos acostumbremos a las cosas no quiere decir que podamos soportarlas. Y ahora están los presupuestos de la Junta, se están estudiando y ha salido un dato de que 1 millón de andaluces están en situación de pobreza y un porcentaje altísimo de ellos en extrema pobreza. Bueno, pues podemos seguir, si queremos el metro soterrado o lo queremos para el civil, lo queremos para el otro sitio. Yo a veces, ayer por ejemplo, me pareció una tontería, pero digo, bueno, si es que Bruselas, por ejemplo, están más preocupados en cosas cotidianas que los gobiernos aquí, pues aprobaron una directiva para que los electrodomésticos duren y que no tenga obsolescencia y que haya no sé cuánto, pero es que en esas cosas eso es la vida. Están los ciudadanos. Los ciudadanos están en que tienes un problema con una compañía de telefonía y te tiras 3 horas para que no te hayan timado y eso no se legisla y llevamos 20 años con lo mismo. Eso es lo que sufre la gente a diario en sus casas, ¿no? Eso quiere decirte, aparte de la pobreza, y los mecanismos se han olvidado que se suponen que van a gobernar para mejorarnos la vida de los ciudadanos. Esa parte se les ha olvidado. Ahora, repetir elecciones es un ejemplo concreto de que se les ha olvidado, ¿no? Pues llévatelo, me he ido muy lejos, pero es que creo que forma parte de lo mismo. Sí. A mí con respecto al turismo me llama la atención siempre el verbo desestacionalizar. Queremos que el turismo no se limite al buen tiempo, pero a mí me comentaban en el sector que realmente en Málaga está bastante desestacionalizado, porque vale, julio, agosto evidentemente, pero nos metemos en junio, nos metemos en octubre, puentes, Navidad, Semana Santa, en realidad no el riesgo no es tan puntual en verano. El problema es que la calidad del empleo asociado al turismo es muy precaria, entonces se hacen muchísimos contratos, los sueldos que se ganan en el se hacen turismo. unos contratos de días, de horas, cuando en realidad Málaga sí tiene una oferta de buen tiempo, una oferta de playa, de piscina, como decía Enrique Salvo, y una oferta cultural que es bastante sostenida a lo largo del año entero. Pero tenemos tan concentrada nuestra oferta laboral en turismo, porque hoy leía, crecen con pujanza la agricultura tropical en Málaga. Claro que a mí me parece realmente digno y maravilloso, que soy muy fan de el sabor a Málaga, pero también lanza un mensaje poco optimista para todos los estudiantes que tenemos aquí en la universidad, que la salida sea el turismo y la agricultura. También, por supuesto, el PTA, pujante, pero ¿cuál es la calidad del empleo Bueno, en el PTA? El PTA tiene muchos ingenieros mileuristas. ¿Cuál es la calidad del empleo? Sí, y cuando decimos que crece la agricultura, realmente, que no estoy diciendo que me parezca bien o mal, es que tenemos una zona absolutamente idónea y está creciendo la producción de mangos y aguacates. No le demos más vueltas, no hay más nada. ¿Vale? Sí, eso es un tema que Enrique ha planteado que es muy interesante, que es mango, frutas tropicales con en un lugar donde la temperatura puede ser tropical, pero donde las lluvias no son tropicales. De todas maneras, en Málaga hay una paradoja, ¿no? Porque teniendo todas las condiciones para ser un sitio con un desempleo permanente o estructural bajo, sin embargo, no hay manera de acabar con eso, ¿no? O sea, tenemos uno de los mejores aeropuertos de España, tenemos conexión por AVE, el turismo está aquí hiperdesarrollado, aunque pongamos los camareros, ¿no? La verdad es que no exportamos el know-how, ni las grandes cadenas hoteleras tienen aquí implantación, ni hay grandes cadenas hoteleras que podría, malagueñas, pero sin embargo hay mucho empleo, hay mucho turismo,
hay innovación, está el PTA, y sin embargo las tasas de paro no se alejan mucho de otras provincias que en teoría son más pobres. Ahí entraría cuál es la calidad del empleo en cada sitio, ¿no? Para que una provincia tenga fuerza tiene que tener industria. Nosotros, ¿qué industria tenemos? Está claro, el País Vasco es uno de sus secretos. No tengamos industria, y no tenemos ninguna industria. Luego al final somos provincia de paso. De servicio. Ahora estamos encantados con que una empresa de cruceros vaya a tener durante el año que viene la salida aquí, que significa que tienes que tener una operatividad, una logística. En el aeropuerto, que tenemos creciendo a los 20 millones, que posiblemente es muy parecido, vamos a llegar este año, no hay ninguna compañía que tenga su base en Málaga. A lo mejor en el juego de palabras están las cosas. No tenemos industria, pero tenemos el turismo. A lo mejor tenemos que crear una industria del turismo, quiero decir, pero una industria real, quiero decir, o sea, que no tengamos que traer las cosas de fuera, que tengamos no sé qué, y alrededor de eso. Pero tenemos el turismo, tendríamos que hacer, no soy nada experto, un análisis de qué tipo de turismo tenemos. Bueno, turismo de millones, donde cada vez que nosotros nos comportamos vamos a porcentajes de habitación que sea lo mínimo. Tenemos turistas de élite, de lujo, como los tertulianos que aquí ficha el señor León Gros. Entonces a lo mejor puede dar empleo hace muchos años que se trabaja para que sea un turismo de calidad y no un turismo low cost. Cuando a las administraciones le pedimos los datos y los políticos salen, lo único que te dicen siempre es un 3% más de turistas este año sobre el año pasado. Y entonces ya hemos cumplido, que es lo que tenemos que hacer nosotros, traer gente. Y ya está, y al final lo que tenemos es ese tipo de industria. No somos también... ese es el modelo a lo mejor que hay que cambiar. Tenemos una zona absolutamente privilegiada, tenemos un clima excepcional y además de ir a la playa, pues puede servir, por ejemplo, porque yo también lo he dicho muchas veces, a lo mejor tenemos que pensar y decidir qué queremos ser de mayores, ¿no? Y a lo mejor es un lugar espléndido para que mucha gente con cierta edad se venga aquí, viva bien y tengamos unas instalaciones de residenciales estupendas para un colectivo de gente, no sé qué. Es que podemos pensar muchas cosas para el turismo de salud, para muchas cosas, pero es que no terminamos de saber lo que queremos, y mientras que no terminamos de saber lo que queremos, hemos decidido de que mientras más gente nos venga mejor, da igual cómo se venga, lo que se gaste, sino es sumar, sumar, sumar y sumar. Y en eso entramos nosotros también como medio de comunicación. Este año el aeropuerto tendrá 1 millón de pasajeros más, este año conseguimos, todo eso lo damos como datos buenos sin analizarlo. Quiero decir, yo creo que no hemos ido a Andalucía. Subir es bueno, no analizamos porque... Que Andalucía ha querido ir... Yo creo que Andalucía sí ha querido ir de eso, porque cuando la crisis de los países árabes, es verdad que hemos absorbido un turismo barato que iba a esos países, pero si os fijáis en la imagen de turismo barato inglés de borrachera, por supuesto que vendrá a Málaga, pero se asocia más a las islas, mientras que Andalucía ha querido asociarse a un turismo inglés de personas que se jubilan y un turismo más de calidad en la costa, en Marbella y todo ese entorno. Yo no creo que hayamos que empujemos por el turismo barato. La Costa del Sol es como una especie de sucesión de destinos turísticos muy diferentes, ¿no? En la Costa del Sol hay mini Magaluf, hay mini, o con vocación de mini Niza o Monte Carlo, y hay también mini Benidorm, o sea, hay todo desde... Todo, hasta Manilva tenemos todo tipo de vocaciones según el municipio, según la urbanización, según la zona, de lujo. Los precios cambian muchísimo en 5 kilómetros, en 10. Los espetos, por ejemplo, los espetos cambian mucho. Los datos de viajeros van a ser positivos gracias al turismo nacional. Y el turismo nacional precisamente no es el turismo de lujo. El problema que tenemos con el Brexit, claro. La caída de Thomas Cook no es una buena noticia. Hay demasiadas malas noticias que afectan también al turismo. Al turismo, como se ha dicho aquí, a la industria turística, a la posibilidad de crear una estructura verdaderamente sólida, a que exista I+D+I vinculado al turismo, a que haya innovación, a que haya investigación, esto que sería normal en cualquier otro sector y que en muchos casos aquí nos seguimos quedando en poner los camareros y las Kellys, ¿no? Y evidentemente ese es un punto siempre desasosegante cuando se reflexiona sobre todo esto. Malas noticias también en la agricultura, porque Donald Trump anuncia aranceles que van a afectar al sector olivarero. Y al vino. Y malas noticias porque el sector cárnico, que es un sector importante
Málaga también, no es una zona de máximo nivel, pero sí es importante, ha sufrido un buen meneo con la alerta sanitaria que se vinculaba a una empresa de Benaoján, de la serranía de Ronda. ¿Qué sensación os ha dejado el caso de Benaoján? ¿Habéis visto un excesivo celo como consecuencia de los errores en Magrudis o era sencillamente inevitable? Bueno, lo que ha dicho José Manuel antes, perdona, aquí sí que se ha notado cómo es el partido opuesto es más duro, ¿no? Porque yo creo que sin duda la salud es prioritaria, pero el celo que se ha tenido con Benaoján, un pueblo en el que la producción de cárnica era tan importante, ha sido infinitamente mayor que el que hemos percibido con Magrudis, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno andaluz, o estas cosas ocurrieron en agosto, todo eso se vio sobrepasado y no tenía información. Y era, bueno, es un hecho objetivo. Quiero decir, sacaba una de estas, unas explicaciones y no valían al día siguiente porque salía otra cosa y no se enteraron. Yo creo que después de tantos trompicones, uno detrás de otro, y de que la realidad les desmentía todos los titulares que daban, pues eso va creando un clima, me estoy equivocando, y llega a lo de Benaoján y allí, flash, ¿vale? Quiero decir, tiene sus consecuencias. Tú decías que es importante esas cargas. Bueno, en general para la provincia de Málaga no es muy importante, pero para algunos de esos pueblos es casi lo único que tienen, ¿vale? La Diputación de hecho ha decidido movilizarse. Sí. Y ahí estuvieron muy atentos y crearon un pleno, y es verdad, no sé si esas cosas tienen más símbolo que otra cosa, pero en esos momentos se necesitan también que haya símbolos en torno a eso. Bueno, es que como chicharrones aquí y carnes mechadas malagueñas aquí que comamos delante de... Porque sí, es la única forma, tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? De algunas ocasiones... Vino contra los aranceles. ¿Y mango? ¿Mangos y aguacate? Mango, ahí en fin, no lo sé ahí yo. con el agua, ahí estoy dividido. Vale, de acuerdo. Aquí muy fan del impeachment, ¿eh? Nosotros, aparte de algunas ocasiones en acabar con casa este y hombre. eso, los días de Andalucía comemos siempre, ¿verdad? Zurrapa en el acto del desayuno que hace Por la exigencia Junta. mía, además. Si Antonio pide que se lleve zurrapa de Benaoján. Sí, señor. Me parece bien, Antonio, haciendo patria. Muy bien. Bueno, hay cosas de mi vida que son desconocidas. Pero claro, este tipo, en fin, con que se ha granjeado él solo esa imagen, saca su corazoncito. Bueno, vamos a dejar su corazoncito aparcado un segundo y les propongo un pequeño alto aquí para escuchar la opinión de Isabel Naranjo. Ella se declara portavoz de nada, pero normalmente es informada de mucho, así que escuchémosla. La investigación de quien fuera hasta hace una semana director financiero de la empresa municipal Pro Málaga por cobrar supuestas mordidas a empresarios a cambio de licitaciones ha vuelto a abrir la caja de los truenos en la Casona del Parque. Unos hechos que dieron origen hace ya más de 2 años a una investigación penal por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales y que han motivado ahora un despido fulminante tras 2 años de seguimiento policial. La oposición no ha tardado en reaccionar ante un asunto del que esperan conseguir el pertinente rédito político a través de planteamientos como la creación de una comisión de investigación que abanderan PSOE y Adelante Málaga, no así Ciudadanos. La formación naranja, otrora impulsora de ese órgano en la pasada legislatura, obligando a Francisco de la Torre a aclarar asuntos urbanísticos o relativos a Limasa, rehúsa ahora esa posibilidad. Y es que el escenario ha cambiado y el partido de Albert Rivera está perfectamente mimetizado en su pacto de gobierno con el Partido Popular. Es por ello por lo que su portavoz, Noelia Losada, rechaza tajantemente adherirse a la petición socialista que atribuye a un claro interés electoralista. Pero más allá del pertinente rifirrafe político y las consecuencias que deriven de la investigación judicial, se antoja oportuno cuestionar el papel de los empresarios que hayan podido verse implicados, siquiera sentido víctimas de esas supuestas irregularidades. ¿Por qué han mirado para otro lado? ¿Por qué han eludido dar la voz de alarma ante actos carentes supuestamente de legalidad? ¿Por qué habrían aceptado esos presuntos sobornos? Demasiados interrogantes a los que esperemos arroje luz cuanto antes la investigación judicial en curso.
Bueno, pues efectivamente, como decía Isabel Naranjo, en el caso de Promálaga, en ese caso de presunta corrupción, en el que, digamos, en ese escándalo que se ha destapado estos días o que destapó la cadena SER estos días, los empresarios son una parte que a menudo queda solapada cuando hablamos de corrupción política o de comunicación en la administración, son una parte importante, pero en todo caso es posible que alguno de nuestros espectadores no conozca bien las claves del caso. Yo te pediría, José Manuel, que lo recordaras, porque vosotros en la cadena SER os adelantasteis con la noticia. Bueno, es que nos enteramos que en uno de los consejos de administración habían cesado al director económico, ¿no? Y no suele ser habitual, ¿no?, en una empresa pública a ese nivel, ¿no? Entonces dijimos, algo habrá pasado, ¿no? Como la policía, ¿no? Sí, Hay sí. una colilla. Bueno, como sale... Aquí se ha fumado. Como haces tú en tu periódico, supongo también, Antonio. Yo no hago ya nada. Bueno, la realidad es que había una investigación judicial que se estaba haciendo por parte de la policía, que ya estaba judicializada, y el director económico, pues según las denuncias de algunos de los empresarios, pues esto parte de una denuncia de uno de los empresarios, pues estaba cobrando comisiones por aquellas empresas que trabajaban o suministraban a Promálaga, ¿no?, que es un ente municipal que se encarga de gestionar proyectos de la ciudad. Y paralelamente a ese que esa investigación llevaba en curso, se había solicitado también investigación para medianas y pequeñas empresas que se podían haber beneficiado de subvenciones de Promálaga y a quienes también le podían haber pedido lo que coloquialmente conocemos como las típicas mordidas, que en algunos casos llegaron a ser del torno al 10%, 7 puntos por encima de Cataluña. Los catalanes. Que aprendan. Cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos bien. Bueno, sí, pero podemos bromear, pero me parece que es un escándalo feo, ¿no? Sí, es feo. La verdad es que sobre Promálaga siempre hemos estado allí, que claro, Promálaga se crea como una especie de una sociedad anónima para, como muchas de las sociedades anónimas que crea la administración. La administración es muy lenta, entonces tenemos que agilizar las cosas, no podemos estar esperando a que se cumplan los trámites, hacemos una sociedad anónima, hombre, está controlada porque tiene un consejo de administración, y entonces ya no hay que sacar las cosas a concurso, de una forma muy sistematizada, sino que si hay que adjudicar algo a alguien, si los contratos por aquí, y siempre ha habido, pero bueno, hasta ahora es el primer caso que si os fijáis de alguna bien, manera que yo miro acaba, muchas ¿no? veces en ese tipo de sociedades instrumentales y cosas de esas, está en la base de casi todo lo que tiene que ver, y no estoy especificando, en la base de la ¿Te ha venido a la memoria Aval Madrid? Todo, es que es así, quiero decirte, tú llegas a la administración y lo primero que descubres es que los mecanismos son muy lentos y tú necesitas agilizar las cosas porque tardan mucho. Pero claro, eso lleva implícito una cosa, los mecanismos a veces son lentos porque tienes controles para que no haga nada. Y lo primero que pierdes cuando agilizas los mecanismos son la mitad de los controles. Los seres en la Junta, lo que se pierde son controles en medio. Eso es lo que esencialmente está en la base de todo. Esto se lleva a través de esta sociedad de la Junta, le podemos pagar, así no tardamos tanto. Si tenemos un conflicto con los trabajadores en una empresa y vamos a ir ese miércoles a visitarla y para que no nos chillen en el de esto, todo se crea para evitar controles administrativos. Y tienen estas cosas. Cuando quitas controles de la administración, pues se te cuela las cosas. Aparecen los fondos de reptiles. Claro, aparece el descontrol. El descontrol. Entonces ya está, con independencia ahora de que en Promálaga sea en investigación judicial, supongo que si el ayuntamiento toma la decisión, bueno, yo he leído el informe de la Fiscalía y lo que cuenta es una investigación de la policía que da con todo lujo de detalle. Si el ayuntamiento termina tomando la decisión de despedir, pues supongo que además ellos habrán hecho algo interno, porque no es fácil en la administración tomar una decisión de esas características, ¿eh? Y menos en el Ayuntamiento de Málaga, considerando el perfil siempre reticente a destituciones y despidos. Y no hay sentencia, lo que hay es una investigación. Y luego el desconcierto, ¿no? La presunción de inocencia, por supuesto, para quienes están bajo sospecha, que no dejan de ser presuntos en todo caso, ¿no? Esto es una investigación policial.
pero siempre te queda esa sensación desasosegante. Es decir, un director financiero es alguien muy bien pagado. Conocemos las categorías de los sueldos en el Ayuntamiento de Málaga, está muy bien pagado. De hecho, está mejor pagado que las categorías estándares del Ayuntamiento de Málaga. Según la información, casada con una procuradora que también tenía, ingresos profesionales. Y luego ves algunas de esas mordidas de 500 euros y dices... la impunidad, estos son las cosas que suceden en el territorio de la impunidad, cuando crees que todo vale y que todo es posible, ¿no? No lo aplique siquiera ese caso, que lo será en general. O sea, quiero decirte, es la impunidad. En la investigación judicial hay hasta una factura. Cuando tú sientes ya que todo es posible y que no sé cuánto, das facturas de mordida. Ya dices tú, esto es la locura, ¿no? Recibí. Los sobresueldos también se firmaban. Claro. O sea, cuando tú llevas muchos años haciendo una cosa, normalizas algo anormal y terminas pidiéndole al que le está dando un sobresueldo que te firme el recibir. Y hay un señor apuntándolo en una lista. Pero yo creo que ahí sí hemos ido hacia adelante, la sociedad y la política sobre todo, porque a partir de la crisis, la indulgencia o la permisividad con ciertas prácticas ha ido en declive, ¿no? Hoy escuchaba, ¿no? Dani Pérez ha dicho lo del 3% en Cataluña. Eso hace 15 años era ilegal, pero había como cierta laxitud, cierto perdón social. Hoy es inconcebible. Es inconcebible, ¿no? Bueno, sigue pasando, sigue lloviendo y sigue... Laura, a mí me gustaría que lo fuera, pero no estoy tan... Siguen pasando cosas, ¿eh? Siguen pasando cosas. Sí. Ahora, de momento, llevamos una temporada larga con los temas urbanísticos que parece que está todo magnífico. Pero ahora cuando suba el boom de la construcción parece que se hubiera botado al suelo, ¿verdad? Claro, ya... No. Pero, van a sacar Volverán. parcelas por 50 millones a subasta. Con los decretos de las viviendas irregulares, estos que han sacado también de pronto, te das cuenta que hay 50.000 casas con ayuntamientos donde o pusieron la mano o no tenían inspectores o aquello. Entonces ya de pronto no hay corrupción urbanística. Gracias. Y las condenas a esos alcaldes que permitieron eso ahora a un par de condenas van a tener también amnistía, igual que las casas ilegales, porque claro. Porque si las casas son legales ya... las casas... No, eso es otra moto. O sea, van a legalizar todas las casas, pero niegan el término amnistía. Tampoco van a legalizar. Lo que no la van a tirar. Flexibilizar, ¿no? Creo que han sido los controles legales que decían para... Y además, si le dejan en este decreto de las viviendas irregulares, le dejan la responsabilidad a los ayuntamientos, que en teoría son los culpables de que estén las viviendas. Sí. Pues son los que van a tener que hacer los planes especiales para decir, bueno, pues esta vivienda... te la pongo como plan especial, que te dice el decreto, dice no, pero eso no significa que sea legal, sino que es muy terrible, porque dijeron al anunciarlo flexibilizar los controles legales para los controles para la legalización y liberalizar el suelo. Yo cuando oí esa palabra, de nuevo estoy quitándome años, volví a cuando Aznar liberalizó el suelo y ya empezó vas por la infancia. Ya voy por niña de primaria y liberalizó el suelo y nos encontramos con la burbuja que estalló unos años después, ¿no? O sea, no aprendemos nada realmente. Bueno, no aprenden nada. Bueno, en cualquier caso, José Manuel Atencia me parece que daba antes una clave importante, y el caso de los ERE es el ejemplo más característico, es decir, bajo a veces buenas intenciones incluso, la pérdida de controles del rigor de la administración casi siempre termina deparando, que si no hay una suficiente vigilancia, alguien termina por sortearla. Pero el caso de Promálaga, lo decía Antonio Méndez antes, José María, Promálaga tiene una trayectoria ya de polémica y y el alcalde, sin embargo, siempre ha sido el alcalde que es muy mirado para algunas cosas, ¿no? Es decir, que le gusta tener muy controlados ciertos territorios. Parece que con Promálaga siempre fue como, no sé si porque tiene una especial confianza con Pepe Estrada o en Pepe Estrada, pero siempre fue especialmente... Ya se jubiló. Pero digo porque viene de allí, que fue el que armó realmente el sí, muñeco, ¿no? Lo ha utilizado también de aparcamiento para vieja gloria que tenía a su alrededor y que ha tenido que darle allí acomodo, y ha sido un cajón desastre empresarial que lo ha ido efectivamente alimentando y bueno, al final lo que comentamos, para escapar un poco a los controles. Aquí de lo que se trata muchas veces de torcer al derecho administrativo para que no haya tanto pejiguera diciendo no, esto no, y poniendo reparos. Pero detrás de esa agilización lo que hay
efectivamente, muchas veces, por desgracia, hay impunidad. O sea, mira, esto es absurdo como tantas cosas. Las administraciones, los políticos, crean una legislación que les parece tan excesiva que ellos mismos crean la fórmula de evitarla. Claro, sí, exacto. Y son los mismos. Yo como ciudadana de a pie os tengo que decir que me costó enterarme de para qué servía Pro Málaga, porque cuando leí la noticia estuve preguntando. Para la gente es como una especie de cajón desastre del ayuntamiento, donde no llega el ayuntamiento, llega... Y nadie sabe muy bien cómo se rige y qué principios tiene. Laura, Pro Málaga fue, creo recordar, el Palacio de Ferias y Congresos, ¿no? ¿No os acordáis que el proyecto de aquello? Exacto. ¿Vale? Pues tú crees algo, dices tú, en tramitar todo esto, en hacer el proyecto, sacar a concurso el proyecto, no sé cuánto, nos podemos tirar media vida. Vamos a crear esto, lo hace el municipal, lo tenemos no sé cuánto, y ellos creen que agilizan, pero quitan todos los mecanismos de control, o muchos, ¿no? Todos bueno, no, pues esa frase, donde no llega el ayuntamiento, llega Pro Málaga, donde no llega un ayuntamiento, tiene que llegar un ayuntamiento. En fin, ahí queda eso. Seguro que de este escándalo del que todavía siguen apareciendo nuevas noticias, seguro que tendrá cola y que habrá ocasiones para reflexionar sobre él. En todo caso, gracias a los cuatro por acompañarnos y por poner algo de luz en las sombras de la ciudad. Con estas luces nos vamos. Gracias, buenas noches.